Algo así, como los niños. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la sesión de hoy del YUC. Veo muchas caras conocidas, pero ¿hay alguien que sea la primera vez que viene? Pues nada, bienvenidos. Nos gusta conocer gente nueva y queremos que os sintáis a gusto, así que no dudéis en luego venir a vernos, hablar y interactuar. Somos Madrid YUC y Madrid Java User Group y Madrid Groovy User Group, que estamos trabajando juntos ya desde hace 3 años. Estas son nuestras redes donde nos podéis seguir, sobre todo los nuevos, y publicamos lo que podemos. Y nada, pues muchísimas gracias a nuestro host de hoy, Celonis, que es un habitual de YUC. Voy a dar la palabra a Antón para que presente a Celonis, si quieres. Por venir a todos. Un par de palabras sobre Celonis. Como algunos sabéis, Celonis es una empresa pionera y líder en el mundo de Process Mining y Process Intelligence. Nuestro software permite a los clientes, o sea, las empresas líderes, buscar ineficiencias en sus procesos de negocio, pues visualizar y aplicar una serie de soluciones sobre nuestra plataforma. Pues periódicamente aquí en Celonis celebramos las sesiones como este, pues si os queréis ir, buscan en la aplicación de Meetup, pues, y bueno, si alguien no sabe, pues esta puerta son los baños. Si alguien necesita salir pues, en el ascensor, tiene que pulsar la letra P para bajar a la planta principal y a la derecha para salir. Pues, nada más, por mi parte, muchas gracias. Y nada, bueno, el recordatorio de siempre, sobre todo a los que venís por primera vez, no dudéis en hacer preguntas, no sé si durante la charla o al final, y si os da un poco de corte, las podéis hacer al final en el networking. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Hoy hemos tenido, no sé si seguís las publicaciones, habíamos publicado una charla que nos iba a dar Gonzalo, que es otro colaborador del YUC, pero ha tenido un imprevisto de última hora y en lugar de cancelarlo hemos dicho, bueno, pues que mejor que traer a Iván, que hace 10 días dio esta charla en Codemotion. No sé si habéis ido a Codemotion. ¿Sí? Pues la dio allí. Siempre nos gusta saber un poco más sobre Spring Boot y Spring. Así que le hemos liado y hemos dicho, bueno, Iván, hoy te toca, aparte de preparar las slides y todo lo que haces, ya no vas a tener que dar la charla porque Gonzalo no puede venir. Así que nada, Iván López, principal backend engineer en Mars Orange desde hace poco y además Java Champion y con mucha experiencia en el mundo. Así que te paso la palabra. Gracias, Auri. Bueno, empezamos. Bienvenidos. Como ha dicho Auri, di la charla esta el lunes pasado, o sea, no la semana pasada en Codemotion. He prometido que la voy a dar, voy a poner el crono, que la voy a dar más despacio, hablando más despacio, luego me diréis si lo he cumplido o no. Y edición extendida porque tenía slides que ya no me dio tiempo, entonces tuve que quitar y aquí las he metido. Entonces, bueno, espero tardar más de los 40-45 minutos que tenía en Codemotion para poder extender. Spring Boot 4, Spring Framework 7, sabéis que son el nuevo, en lo que deberíamos estar, ¿no? Si usamos Spring Boot, salió la versión GA de Spring Boot 4, salió en noviembre, y que trae eso, Spring Framework 7, y vamos a hablar hoy un poco de todas las novedades que trae, para que las vayáis viendo. ¿Cuáles de aquí, por conoceros un poco, quién de aquí trabaja con Spring Boot? ¿Me podéis levantar la mano? Prácticamente todos. Vale, perfecto. Y antes de pasar, ¿y quién ha actualizado ya Spring Boot 4? 4, muy bien. Pues para el resto, bueno, para el resto, tomad nota y los que habéis actualizado, pues a lo mejor aprendéis alguna cosa nueva que no estáis usando y demás. Me presento muy rápido, que ya lo ha dicho Auri. Soy principal backend developer en Mars Orange. No llevo todavía 3 meses.
Estoy todavía aterrizando en el equipo. Aquí tenéis mis redes de contacto por si me queréis escribir. Soy Java Champion desde diciembre. También está calentito el título. Coorganizo el grupo de Java y de Groovy, así que igual, como ha dicho Ori, hoy era trabajo doble, pero ya estaba esperando porque ya me parecía demasiado feo ya también presentarme a mí mismo, presentar el meetup. Entonces, bueno. Llevo dando charlas mucho tiempo. No soy Developer Advocate, nunca he sido Developer Advocate, pero me gusta dar charlas y he tenido la suerte que me han dejado contar mi chapa en muchos sitios. Llevo trabajando con Java, JVM y demás mucho tiempo, prácticamente toda mi carrera. Y además también he trabajado en open source, soy ex-committer de los frameworks Grails y Micronaut, que seguramente alguno les suene. Venga, empezamos. Las versiones clave de Spring en esta nueva versión, ¿no? Pues tenemos Spring Framework, que es el core, ¿no? ¿Sabéis? Versión 7, nueva versión Major, eso significa rompen compatibilidad hacia atrás, arreglan todas las cosas que se van dejando por el camino y básicamente, como sabéis, es el core de todo, ¿no? Pues donde está el IOC, la inyección de dependencias, donde está la parte de los eventos, donde está la validación, los resources, los lenguajes que soporta, todo está en Spring Framework. Y el resto de ecosistema utiliza Spring Framework, no, Spring Core, para crecer o para añadir funcionalidad. Spring Boot, versión 4.0, es realmente lo que utilizamos, ¿no? Es la convención sobre la configuración, el pegamento, lo que hace que todo funcione, que todo, ¿no? Es esa magia que siempre decimos, no, es que Spring es mágico porque añadimos un starter y ponemos una anotación y mágicamente todo funciona. Bueno, no es magia, el código está ahí, lo que pasa que, ¿no? Nos da pereza saber cómo funciona y entonces, claro, es muy fácil decir es magia porque realmente para nosotros es tiro una línea en un starter y... Pasa, bienvenido. Tiro una línea en un starter y demás y las cosas funcionan, pero bueno. Entonces, bueno, a la vez que actualizamos, realmente nosotros en nuestras aplicaciones no usamos Spring Framework directamente, ¿no? Nosotros configuramos una aplicación Spring Boot y lo que hacemos es actualizar versiones de Spring Boot y por debajo pues se trae la versión de Framework y del resto de dependencias que vienen. Como es una versión Major, han actualizado todo a la última, lo que han podido, ¿no? Jakarta E11, Tomcat 11, Hibernate 7, JUnit 6, Kotlin creo que la versión que soportan es la 2.2, y básicamente todas las dependencias de todas las versiones de todo, pues la han actualizado a las últimas versiones. El otro día me preguntaban que por qué Undertow, sabéis que hay tres principales servidores web, ¿no? O contenedores. Tomcat, Yeti y Undertow. En esta versión, Tomcat y Yeti están soportados, pero Undertow no. Y la respuesta es porque Undertow no soportaba todavía, cuando esto salió en noviembre, la versión 11 de Jakarta E. Entonces, básicamente, sabéis que las versiones de Spring son muy... ¿cómo se dice esto? El calendario está fijado cuando hay versiones, ¿no? Sabemos que en noviembre tenemos una GA y cada 6 meses tenemos una versión. Otra GA, ¿no? Otra minor. En noviembre es cuando salen las major, cada 2 años o 3, y luego cada 6 meses tenemos una minor. Entonces, básicamente, no iban a retrasar la versión más tiempo porque Undertow no soportaba Jakarta 11 que han tenido tiempo. Entonces, básicamente, lo que hicieron es quitamos Undertow y ya está. Me dijeron también que ya está soportado, entonces seguramente en las siguientes versiones ya lo podréis utilizar si alguno utiliza Undertow. Probablemente si no lo habéis cambiado, lo más normal es que utilicéis Tomcat porque es el que viene por defecto. Y también soporte para GraalVM 25, para la parte de imágenes, ¿no? De Native Images, que también tiene mejoras y demás que luego veremos así un poquito. Pero es que además no solo se ha actualizado estas versiones clave, no es que el portfolio entero, el ecosistema, o prácticamente casi todo, no todo, pero cuando actualizaron esto en noviembre, 17 proyectos de todo el ecosistema se actualizaron y se alinearon a Spring Framework 7 y a todas las últimas versiones de cada uno. O sea, es una release, estas son las releases tochas que tienen mucho curro. Y los que os voy a ir contando son las novedades que principales, las que a mí, bueno, las principales básicamente. Esta para mí es la novedad y la feature más importante de todas, para mí. Luego me podéis decir si os parece que sí o no. Y no es una feature de, hostia, ahora puedo hacer no sé qué, ahora tengo integración con no sé qué. Es otra que soluciona muchos problemas. ¿Cuántos de aquí, si me podéis levantar la mano, habéis tenido null pointers en producción? Casi todos. Los que no habéis tenido null pointers en producción es por dos motivos. O que estáis mintiendo, no os estoy llamando mentirosos, pero es sospechoso. O porque no habéis puesto suficiente código en producción todavía. Porque todos hemos tenido null pointers en producción cuando programamos en Java. Y el problema es que en Java todos los objetos sabéis que pueden ser null. Y ese es el problema. Como todos los objetos pueden ser null, nosotros asumimos que esto no va a ser null nunca
Entonces no lo compruebo, objeto punto lo que sea, y te comes el null pointer. ¿Qué ocurre? Que eso no está resuelto tradicionalmente en Java. Y hay anotaciones, sabéis que hay nullable, not null, hay unas cuantas. Básicamente en cualquier proyecto Spring que tengáis, si ponéis @null, y vais al autocompletado, vais a tener 8 anotaciones distintas. Porque se ha intentado resolver de distintas formas, pero no se ha solucionado. Entonces, básicamente JSpecify viene a solucionar eso. Y JSpecify no es algo que se ha inventado el equipo de Spring, es algo que todos los players del ecosistema Java han trabajado. Está el equipo de Spring, está el equipo de Micronaut, está Netflix, está Uber, está Google, está JetBrains, está Red Hat, IBM. Básicamente todos han trabajado en solucionar esto de una vez por todas. ¿Y qué hace JSpecify? ¿Por qué es tan guay? Porque básicamente en vuestros dominios, pensad en los proyectos en los que estáis trabajando a día de hoy. Seguramente el 80, el 90% de todos los objetos que tenéis en vuestro dominio nunca son nulables, porque yo tengo un usuario y sé que cuando ejecuto este código, coño, el usuario está logado y lo tengo. O tengo el carrito de la compra, o tengo un libro, tengo un autor, tengo cualquier cosa de vuestros dominios. El problema es que, como son objetos, pueden ser null. Y una forma posible de intentar solucionarlo o ñapearlo un poco es, pues, anotarlo todo con non-null. Pero claro, eso es terrible porque todos los métodos, todos los parámetros, todo lo tienes que anotar con non-null y con nullable cuando sea el caso, y el código es terrible. Entonces, JSpecify lo que hace es, mira, esto es una mierda, vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionan? A nivel de package info, en cada paquete y subpaquete, creamos un package info Java. Y en él vamos a usar esta notación, nullMark, que significa, por defecto, todo es no nullable, que es el 80%, el 90% de nuestros casos de uso. Y solo cuando algo sea nullable, lo marco como nullMark, ¿vale? Solo marco lo que sea nullable. ¿Eso qué significa? Pues que si antes teníais un método como el de arriba, ¿no? Que ese final by role en el que ni el rol ni el tipo de retorno podían ser nulos, pues para que quede más claro lo teníais que anotar así. Ahora ya no hace falta. Ponéis un package info como este y directamente poniendo la asignatura así, nada es nullable. Si queréis ponerlo nullable, pues podríais poner algo como aquí abajo, ¿no? Lo anotáis solo en este caso con nullable. Este ejemplo es un poco malo, porque esto debería devolver un optional, ¿vale? Pero es para que se entienda. Y entonces, aquí estamos diciendo, este método sí va a devolver null, porque mi lógica de negocio dice que puede devolver null. ¿Qué ocurre ahora? Que eso, como he dicho, con un package info, en cada paquete y subpaquete, solucionamos todo. Da igual que haya una clase y que haya 400. Solo un package info con todo. La siguiente vuelta. Esto no soluciona el problema como tal, esto ayuda, ¿vale? Y ayuda de dos formas. Una, para vosotros y vuestros compañeros cuando leáis código. Y la siguiente vuelta es, vamos a asegurarnos que no tengamos nulls. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Hay un analizador estático de código que se llama ErrorProne, que tiene sus plugins para Maven y para Gradle, que eso es, analiza código de manera estática y detecta 1000 cosas. Y hay un plugin de ErrorProne que se llama NullAway, que sirven para detectar, con estas anotaciones que estamos poniendo, para detectar esto en tiempo de compilación, y esa es la clave. ¿Os acordáis del repository que tenía antes? Que estaba marcado como nullable. Puede devolver un null. Entonces, este usuario, yo aquí pongo un u.getName, si el usuario es null, esto me peta en producción con un null pointer. Con NullAway y las anotaciones de JSpecify configuradas, esto no compila. Va a dar error de compilación. Y tenéis ahí, luego lo veremos, porque al final también voy a hacer una pequeña demo de estas cosas. Pero básicamente lo que te está diciendo ese error es, estás intentando acceder a un método de un objeto que puede ser null. Y no lo estás comprobando, no estás haciendo un if not null o lo que sea. Entonces, esto te puede petar en producción. ¿Cómo evito que no te pete? No te dejo compilar. Si no compila, no podéis, vuestro pull request no va a pasar la build. Si no pasa la build, no podéis mergear. Y si no podéis mergear, no podéis desplegar. Por tanto, no vais a tener un pointer en producción. Lo tenéis que solucionar. ¿Cómo lo solucionáis? Como os dé la gana. Podéis poner un if, podéis wrapearlo con un optional, podéis hacer lo que os dé la gana. Básicamente, tenéis que hacer en una web happy, que tenéis que hacer que sea feliz para que os deje compilar. Y esto os va a resolver todos los null pointer en producción. ¿Qué cambia en vuestro código en el día a día? Muy poquito. Vais a poner las anotaciones, tenéis null, lo que pasa es que no la vais a usar, porque realmente con el nullMark te lo hace todo. Entonces realmente vais a poner eso a nivel de package info y vais a tener el nullable donde toque, en los métodos o en los parámetros. NullAway va a verificar todo, como os he dicho, en tiempo de compilación, y esa es la clave para que nada llegue a runtime. Además, los IDEs, o IntelliJ al menos, no sé si por aquí no está Jero, así que no sé si Eclipse lo hará o no, pero IntelliJ además
cuando estáis escribiendo, os va a marcar, y luego lo veréis, cuando estáis ahí escribiendo, sabéis que a veces marca cosas como en amarillo, ¿no? Como diciendo, ahí hay algo. Pues cuando tengáis un posible null pointer, también os lo va a marcar en amarillo para que lo veáis sin ni siquiera tener que compilar y os deis cuenta que ahí hay algo que va a estar mal. Y esto además han aprovechado para hacerlo en todo el portfolio. Todo el ecosistema, todas las APIs públicas, todo está anotado con las anotaciones de JSpecify. Incluso, en esto que han hecho además, han deprecado las anotaciones suyas. La anotación Spring Framework Nullable, o como se llame, está deprecada. Y si veis el Javadoc, os apunta a JSpecify. Hay un pull request, no, porque básicamente, claro, esto está en todo el portfolio, pero el pull request que mandó Sebastián de Luz en Spring Core con esto, pues os podéis imaginar el monstruo que es ese pull request, si lo queréis echar un vistazo para que veáis el cambio que ha habido. Entonces ahora ya por fin, de verdad, la anulabilidad es First Class Citizen y vamos a quitarnos todos esos problemas de nulls que hemos tenido en producción. Por eso digo que para mí esta es la feature más importante, porque va a solucionar muchos problemas. Más cosas. Outer Repositories, Ahead of Time. Si trabajáis con Spring, conocéis este código, ¿no? Para acceder a datos. Tenéis una interfaz y extendéis de JPA Repository, CRUD Repository, List Repository, de lo que queráis. Y tenéis un método parecido a este. Y sabéis que estos métodos tienen un patrón, ¿no? Y esto al final te crea una query que va a base de datos, ¿no? En este caso pues sería algo como select asterisco de orders, where customer ID igual a tal y status igual a tal, ¿no? Y sabéis que aquí pues puedes poner find all by, si es un string puedes poner string lowercase, string contains, ¿no? Hay ciertos patrones, o sea, cierta forma de escribir esos métodos que podemos hacer para decir cómo queremos que se generen esas queries, ¿vale? Y esto está guay, funciona muy bien. Nosotros ponemos esa interfaz, el framework lo implementa, y no tenemos que escribir ese código SQL si no queremos. El problema de esto es que en el arranque de cada aplicación, o sea, cada vez que arrancamos la aplicación, lo que hace Spring Boot es todo esto. Tiene que escanear todos los repositorios, que si tenéis dos, no pasa nada, pero en las aplicaciones de verdad, pues seguro que tenemos alguno más. Entonces, eso lleva tiempo. Tiene que parsear esos métodos porque tiene que saber cómo construir esa query. Y tiene que generar los JPQL o los HQL o lo que sea QL que tengáis, ¿no? La implementación que utilicéis para acceso a datos en memoria, tiene que compilarlo y tiene que cachearlo. Y eso ocurre cada vez que arrancáis la aplicación. Eso significa que cuando tengáis más y más, va a tardar más tiempo porque tiene que hacer todo esto cada vez y va a consumir más memoria, ¿no? Por eso siempre los Hello World arrancan siempre súper rápido y consumen nada de memoria, pero cuando tenemos código de verdad, pues las cosas llevan su tiempo. Y este es uno de esos motivos. ¿Qué han hecho en Spring Boot 4? Ahead of Time. Ahead of Time significa, vamos a llevarnos a Compile Time cosas que tradicionalmente hacíamos en Runtime, ¿no? Vamos a hacerlo antes. Entonces, ahora, en tiempo de compilación de nuevo, lo que va a hacer Spring Data en este caso es esto. Va a generar ese JPQL. Lo genera, lo cachea, vamos, básicamente está ahí, ¿no? Luego lo vamos a ver, genera clases que se compilan, que están ahí. Entonces, cuando arrancamos nuestra aplicación, lo único que hay que hacer es leer ese metadato, ¿no? Todo ese IoT que ya hemos generado, registrar estas queries para saber que existen, pero ya están ahí, no tengo que hacer nada más con ellas, ¿no? Ya, no hay paso 3, no hay paso 4, profit. No hay que hacer nada más. Tenemos un startup más rápido, tenemos un consumo de memoria mucho menor, porque hemos hecho en Compile Time cosas que tradicionalmente, esto sabéis que se hace con Runtime Proxies y con Dynamic Proxies, que son un poco mierdas. Luego lo vais a ver en el código. Entonces, como resumen, ¿no? Ahora lo que hacemos en tiempo de compilación es eso, pues generamos esos query method, se analizan y se generan, generamos todos esos JPL o HQL, generamos todo ese metadato y además esos metadatos también son compatibles con GraalVM. Y en Runtime, básicamente, cuando arrancamos nuestra aplicación, pues eso, tenemos startup más rápido, consumimos menos memoria porque no hay que cachear todo su memoria, ya tenemos ahí clases, no hay que procesar queries, la caché de Hibernate está calentita porque ya está todo registrado y esto hace que la compatibilidad con GraalVM sea muchísimo mejor, porque no hay que hacer nada en Runtime. Y estos son unos números que ponen por ahí ellos en algunos blogs cuando anunciaron esto, como... Así que esto son suyos, ¿vale? Si no os gustan, les reclamáis al equipo de Spring. Más o menos, en pruebas que han hecho, pues arranque como un 10% más rápido, de media en las aplicaciones con Hibernate 15% de mejora, y esta es la clave, 0 configuración extra. En la versión por defecto que vais a usar de Spring Data, en la 2025.1, viene habilitado por defecto. Si no lo queréis, lo tenéis que deshabilitar. No se me ocurre ningún caso por lo que no lo querríais. Por eso viene habilitado también por defecto. Sí. Una pregunta. En Spring 4, el arroba caché word ya no tendría razón.
son cosas distintas. El @cacheable es para cachear en memoria cosas, queries en este caso, ¿no? Esto es distinto, porque esto lo que hace es que te genera esa query. Y cada vez que llamas a un método en el que está esa query, va a ir a base de datos y se va a traer los datos y va a tirar la query. El @cacheable lo que te hace es que la primera vez va, te lo cacha en memoria y lo devuelve de memoria sin ir a base de datos. O sea, sigue siendo compatible si sigue teniendo caso de uso el anotar métodos con caché. Vale, más. Versionado. Hasta ahora, cuando escribimos nuestras API REST, ¿no? Siempre una buena práctica es versionarlas y siempre hacemos el típico /API, /v1, / lo que sea. En el path o lo ponemos en un header. El problema es que no había nada nativo en Spring hasta ahora para hacerlo. Cada equipo y cada proyecto se lo montaba como querían, básicamente, con un interceptor, con AOP, con lo que te daba la gana y ya está. Ahora ya lo han hecho, por fin, está en el framework. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de un controller en el que hay cosas nuevas. Veis que hay unos parámetros nuevos que se llaman versión y en los dos primeros veis que pone ahí vversión, que no se está utilizando aquí como parámetro, ¿vale? Ese versión es donde va a venir la versión y que tiene que matchear con el parámetro. Y en los dos de abajo, esto es versionando por path y esto es versionando por header. Veis que el API es el mismo, ¿no? Sería /API /users en ambos casos, pero estamos diciendo v1 y v2. Luego el DT v1 y luego el DT v2, luego vais a ver, básicamente es un ejemplo chorra para que luego se vean las diferencias. Esto funciona con un application YAML en el que podemos decir, oye, mi versión por defecto es la 2. Si no me dices nada, asume que es la 2. Yo soporto la 1 y la 2. Y ahí tenemos el header, ¿no? Podemos decir, oye, si me lo pasas por header, ese es el nombre de mi header, XAPI version. Y si me lo pasas por path, 1. ¿Por qué 1? /API, /v, lo que sea, /users, ¿vale? 0, 1, 2. Ese 1 es por eso, por la posición en la que ocupa en el path. Y ahí os he puesto ahí un warning, porque cuando versionamos por path, tiene preferencias sobre el resto de cosas. También se puede versionar por query param y por alguna otra cosa. Creo que es lo menos común, ¿no? Pasar un query param por la versión. Pero básicamente, cuando activas el path segment, en caso de que haya varios, es el que tiene prioridad y a veces no puede desambiguar y básicamente se rompe. Se rompe cuando tienes más de uno, quiero decir. O sea, básicamente este ejemplo funciona y luego lo vais a ver funcionando, pero si no le pones bien las cosas, si no puedes ambiguar, va a fallar. O sea, básicamente lo que tenéis que hacer es decidir, oye, yo quiero versionar por path, o quiero versionar por header, o quiero versionar por como me dé la gana, y elegirlo, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que tenéis en mente, cuando llamamos al API v1 users, pues llama a este método de aquí, porque le estamos poniendo el versión 1, el segundo llama a este, y cuando llamamos al API users con un header diciendo que es la versión 1, pues llama a este de aquí, al otro tal, y en el caso de no poner ningún header, utilizaría la versión 2 porque es la que tenemos allí por defecto. Y esto es un poco lo que se vería desde el lado del cliente, ¿no? Si hacemos una petición HTTP a esto, pues con el V1, estos son los dos DTOs que os decía, ¿no? En uno tengo el ID y el nombre y en otro le he pedido el email para que se vea claramente la diferencia. Pues el V1 me devuelve el DTO que no tiene el email, el V2 me añade el email. Si hacemos si pasamos la versión por header, pues en función del header que le pasemos al mismo método, ¿vale? Al API /users, pues devuelve el DTO que toque, porque llama al método que toque. Y si no ponemos nada, si no ponemos header cuando estamos llamando al método que está versionado por header, devuelve el V2, que acordaros es el que teníamos por defecto, pero, ojo de nuevo, no es compatible con el path, ¿vale? En este caso, esto petaría. Luego lo veréis funcionando y luego vemos cómo arreglarlo. Otra novedad. HTTP Client. Esto ya estaba en Spring Boot 3. Fue una de las cosas guays que metieron en Spring Boot 3. Se me olvidó comentaros una cosa. Voy a volver 3 slides para atrás. Aquí en los repositorios. Os he contado que esto está activo por defecto, que está guay, que mejora muchísimo el rendimiento, el arranque y demás. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que esto no lo ha inventado el equipo de Spring, ¿vale? No voy a menospreciar el trabajo del equipo de Spring, tengo a gente que trabaja allí, son muy buenos, simplemente no lo han inventado ellos. Esto lo inventó probablemente Micronaut, que para los que no conozcáis Micronaut, lo que hacía Micronaut era mover todas estas cosas que se hacen en runtime, las hacen con Pinetime, ¿vale? Está guay que por fin los frameworks Java y Quarkus también lo hace así, se muevan
hacer las cosas en compile time para mejorar rendimiento, ¿no? Que parece que siempre Java, no, siempre Java es lento y demás. Así que nada, se me había olvidado comentaros eso. ¿Qué más? Aquí, lo de la interfaz, vale. Esto, como he dicho, estaba ya en Spring Boot 3 y básicamente lo que nos permite es tener de nuevo una interfaz en el que anotamos, ponemos una URL y tenemos unos métodos para hacer un cliente HTTP, ¿vale? En lugar de un cliente como antes para acceso a datos, un cliente HTTP. Y esto funcionaba, y esto ya estaba. Y como os podéis hacer una idea, pues la anotación getExchange pues para un get y la putExchange es para un método put y demás. Todo bastante limpio y bastante fácil de utilizar, ¿no? Ahora una de las cosas nuevas es que podemos elegir si queremos usar por debajo REST Client o Web Client. Y por supuesto, ahora todo nuevo es compatible con gSpecify. Pero básicamente todo esto funcionaba antes. ¿Qué ocurre o qué ocurría? Que para que esto funcionara había que hacer esta cosa tan fea. Primero había que crear ese REST Client a partir del builder con la URL. Luego ese REST Client pues lo pasabas al factory y creabas un HTTP Service Proxy Factory con el adapter donde ponías el client del otro lado. Y luego cuando tenías el factory le decías, oye, y ahora por fin me creas el cliente To-Do Service, que es el que yo quería crear, ¿vale? Y esto ya por fin nos creaba el To-Do Service que podíamos inyectar en cualquier sitio para utilizarlo. Funcionaba, son 3 beans, ¿vale? Pero si tenéis varios clientes HTTP, pues esto al final empieza a crecer y bueno, lo dejáis ahí, lo creáis, copiáis, pegáis, os hacéis un template, se lo pedís a la IA, pero es un coñazo y es feo. Entonces, ¿qué han hecho en Spring Boot 4? Hay una nueva anotación, import HTTP Services, en el que le pasáis una lista de los interfaces, ¿no? En este caso, el To-Do Service que os enseñé en la slide anterior. Y directamente con eso, Spring Boot ya autoconfigura, ¿no? De nuevo, esa magia. Autoconfigura ese bin a partir de la anotación del HTTP Exchange que tiene el interfaz y de este import de HTTP Service. Y con eso directamente ya tenéis todo. No tenéis que crear estos 3 bins, ni manteneros, ni hacer nada. Si queréis customizarlos, obviamente tenéis opciones, pero queda muchísimo más limpio y más sencillo. Jackson 3. Esta es una novedad que va a doler actualizaros. Bueno, depende cómo toquéis o cuánto os hayáis metido en las tripas y hayáis modificado Jackson. Hasta ahora, históricamente, llevamos usando Jackson 2 desde siempre. Básicamente, el baseline de Jackson 2 es Java 8 y está así desde 2012, ¿no? Desde tiempo infinito, básicamente. ¿Qué han hecho? Mantienen compatibilidad con Jackson 2, ¿vale? Y está disponible temporalmente. Y esta es la palabra clave con la que tenéis que esperar. De hecho, 2, que está deprecado y que está disponible temporalmente. ¿Qué significa? Que podéis actualizar vuestras aplicaciones Spring Boot 3 a Spring Boot 4 y seguir utilizando Jackson 2, pero temporalmente. No lo dejéis porque lo van a quitar, no sé si en la siguiente 4.1 o en la 4.2, pero relativamente pronto lo van a quitar. Entonces, al final lo vais a tener que hacer y casi que es mejor que ya que os pongáis, lo hacéis todo y lo lleváis, porque claro, no es solo actualizar tu aplicación no sé qué, es que tienes que actualizar, todo el portfolio se ha migrado, entonces tienes que actualizarlo en todos los sitios y en todo el portfolio el defecto es Jackson 3. ¿Ventajas de Jackson 3? Pues el baseline es Java 17, por fin, claro, porque ya tocaba. Como he dicho, todo el portfolio de Spring, el defecto es Jackson 3. ¿Qué cosas guays tiene Jackson 3? Por ejemplo, tiene un builder inmutable. Los que habéis usado Jackson sabéis que lo que hacíamos, te inyectas el object mapper, o te haces un new del object mapper, llamas a los setters, modificas lo que te da la gana, y resulta que ocurre, pues que es una mierda. ¿Por qué? Porque yo me inyecto el object mapper, llamo a un setter, y en la otra punta del código, ese set que he cambiado para un comportamiento se me rompe, y como el bin object mapper es único, pues acabo de romperlo en otro sitio. Seguro que a algunos ha pasado. Ahora ya no podéis hacer eso. ¿Por qué? Porque es inmutable. La única forma de crear objetos es utilizando un builder inmutable en el que definimos todas las propiedades. Fin. Una vez creado no lo podéis modificar. Si queréis cambiarlas, os creáis otro, pero no vais a tener conflictos. ¿Qué más cosas tiene Wise Jackson 3? Ya no tiene check exception, son todas uncheck. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos mejoras en la lambda, que tenemos mejoras en el Stream API, que nos quitamos boilerplate. ¿Cuántas veces? Seguro que todos tenéis vuestra clase utils, Jackson utils, Stream utils, lo que sea utils, en la que tenéis un object mapper nunca me acuerdo el método, read from string o como se llame, ¿no? Que le paséis el string y os devuelve el objeto. Y como eso lanzaba una check exception, pues tenéis un try catch, porque tenéis que ponerlo, porque si no, no compila. Y en el catch, ¿qué hacéis? Hacéis un throw de la excepción para arriba, o ponéis un log o lo que sea, pero no hacéis nada realmente.
Porque si estoy convirtiendo ese JSON a un objeto y no puedo y llego al exception, pela, ¿no? Que falla, o sea, que pete para arriba, es que no puedo hacer nada. Entonces, con una check exception, pues ya está, llegará para arriba si no lo capturas. Lo puedes seguir capturando, pero no es obligatorio. ¿Qué más cosas? Pues ya no es Object Mapper, ahora es un JSON Mapper. Y está en un nuevo paquete, han cambiado los paquetes, ¿vale? Y han cambiado, y por eso decía, esto es muy importante, han cambiado algunos valores por defecto respecto a Jackson 2. Entonces, os va a tocar leer las release notes para ver qué han cambiado, porque a lo mejor ahora no tenéis algo seteado porque es como se comporta por defecto. Ese defecto ha cambiado en Jackson 3 y entonces ya no se va a comportar igual. ¿Qué más cosas? Bueno, eso, soporte AOT, que os comenté, y soporte para arreglar bien mejorado con todas estas mejoras. Revisad el código porque solo algunos paquetes han cambiado de nombre. Hay paquetes que todavía están en el namespace, digamos, antiguo, que funcionan con Jackson 3, y en el wiki donde tienen explicado cómo migrar, explican el por qué han hecho eso, ¿vale? O sea, tiene sentido, parece que es como, coño, pues ya que actualizan, muévelo todo, pero no es tan fácil. Así que si queréis saber por qué, pues os dejo deberes para que vayáis. Otra cosa, Spring Core Retry. Seguro que habéis utilizado alguna vez cuando llamáis a un cliente HTTP y falla, o es posible que falle, ¿no? Queréis que haya reintentos automáticos. Y sabéis que tenemos eso. Hay un Spring Retry en el que anotas un método, lo configuras como quieres y eso hace directamente los retries automáticos. Eso está guay, funciona muy bien, pero lo han quitado. Está eliminado o deprecado, mejor dicho, ¿no? Y lo han reemplazado por eso ahora se llama Spring Core Retry, porque lo han metido en el core. Y básicamente lo que han hecho es, tomando ese otro código como base, lo han mejorado el API y algunas cosas que no estaban del todo tan guay, y lo han metido en core. Además, ahora tiene soporte reactive, es decir, tú podéis anotar un método tanto imperativo como reactivo y van a funcionar los retries sin tener que hacer nada. Hay una nueva anotación que es esta concurrent limit, que básicamente lo que sirve es para hacer throttling declarativo, es decir, tú lo anotas y dices, yo quiero que a este código solo se llame por 2 hilos. Y cuando llegan 10, directamente hace el throttling y solo entran de 2 en 2, sin tener que hacer nada. Y está integrado en todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque como está en Spring Core y todo el portfolio utiliza Spring Core, pues directamente lo tenemos gratis, digamos, ¿no? Pues en Kafka, en MQP, en Batch, en lo que queráis, todos utilizan lo mismo. Esto tiene también muchas ventajas porque no tienes que alinear la versión del Spring Retry antiguo en cada proyecto y puedes tener incompatibilidades porque resulta que Spring Batch ha actualizado, pero Spring Kafka no ha actualizado. Y entonces tienes problemas de versiones. Aquí vais a tener la única que hay, porque viene con Core. Para que esto funcione, en vuestra clase configuration, pues tenéis que anotar con eso, enable resilient methods. Si no anotáis, no os va a funcionar. Y básicamente es muy parecido. Ha cambiado algún método, ha cambiado alguna cosa, pero el API es muy similar al anterior y está muy bien explicado. Luego veremos cómo funciona con un ejemplo y demás para que quede claro, pero es prácticamente como funcionaba antes. Otra cosa, los starters. Esa magia, ¿no? De, coño, es que tiene un starter ahí de Redis y ya está, se autoconfigura Redis. El problema de los starters es que cuando empezó Spring Boot, la versión 1.0 en 2014, hace ya 12 años, pues ocupaban 182K. Cuando pasaron a Spring Boot 2, eso subió a 800K. Ahora en Spring Boot 3.5 tenemos 2 megas de starter, porque el starter es monolítico. Aunque tengamos 17 o 50 starter WebMVC, starter Webflux, starter JPA, da igual. El hard que hay por debajo es el mismo para todos. Entonces, en cuanto tienes uno, te traes un starter monolítico con todo. Y eso es un problema. Porque ya son 2 megas y porque nos estamos haciendo un montón de mierdas que no queremos. Ahora ya está separado de verdad, ¿vale? Ahí ya es, la última barra es, solo lo que te traes es lo que te va a aumentar el tamaño. Y esto, uno de los problemas que tiene es eso, como está todo ahí, añade mucho overhead y añade ruido. Seguro que si os vais a vuestro IDE, seguro que os ha pasado, os vais a la application YAML, la application properties, le dais al autocompletado, os salen todas las propiedades. Y si ponéis Redis, os salen las cosas de Redis. Y es como, coño, yo no estoy usando Redis. ¿Por qué estoy viendo las cosas de Redis? ¿Por qué estoy viendo las cosas de Kafka si no lo estoy usando? Porque están en el class path. Y entonces esto genera confusión y mete ruido y tienes más cosas que no deberías tener. ¿Qué han hecho ahora? Lo han partido de verdad en cachitos, ¿no? Ese Spring Boot Autoconfigure, que es el hard que está por debajo, ¿no? El que ocupa 2 megas, pues ya no existe. Ahora lo que tienes son cachitos. Y cuando yo me añado mi Spring MVC y mi Data JPA y mi Security, pues solo tengo eso. No me estoy trayendo todo Redis, no me estoy trayendo todo el autoconfigure de Kafka, no me estoy trayendo nada. Si solo tengo eso, eso es lo que me voy a traer.
Y ahora, como he dicho antes, ¿no? Pues eso, solo voy a tener en el ClassPath lo que tenía. Ya no voy a ver en mi application YAML un Redis si no estoy usando de verdad Redis. Y seguramente os podéis preguntar a lo mejor, ¿por qué modularizar? Si 2 megas no es tanto, seguro que cualquier hard que tengáis de vuestra aplicación son 100 o 150 megas. Y un container Docker, pues seguro que igual, otros 100 megas o 200. Y 2 megas es una miseria. Tampoco pasa nada, ¿no? Te haces el Docker pool una vez y ya está, no somos tan pobres. Que bueno, ahora con los precios de la RAM y de almacenamiento a lo mejor hay que plantearse cosas. Básicamente por mantenibilidad. Porque antes, como estaba todo mezclado, no había límites claros, ¿no? Los distintos proyectos no tenían, a veces había problemas por eso, porque se chocaban unos con otros, ¿no? Y vuestro IOS muestra todo y os mete ruido. Al tener solo lo que necesitamos declarado, pues eso, en nuestro ClassPath hay menos overhead en el startup, no tenemos que escanear y tener código de cosas que no vamos a usar. Arranca más rápido, nos evitamos escaneo de disco, nos evitamos escaneo de clases. Hay estas señales, ¿no? Que básicamente significa, oye, en el ClassPath yo veo que está Spring Webflux, pero en Spring Boot 3.5, ¿por qué tienes Spring Boot? ¿Por qué tienes Webflux? ¿Porque estás usando el servidor y porque tienes la programación reactiva en el servidor y tienes tus mono y tus flux? ¿O porque estás utilizando el web client para acceder de manera reactiva a un cliente, ¿no? HTTP? No lo sabes, porque está ahí, es lo mismo. Ahora ya está separado. Lo tienes separado, Spring Boot lo sabe y vosotros también lo sabéis cuando veis el código, porque tenéis una u otra, o las dos. Pero queda mucho más claro esa separación. Y esto además, esta modularización permite casos de uso que antes no eran posibles. Ahora puedes tener, por ejemplo, antes Actuator te traía básicamente todo. Ahora, si quieres bajarte solo Micrometer con OpenTelemetry, pues puedes tener OpenTelemetry sin tener el Actuator. Todo el Actuator, ¿vale? Probablemente el Actuator lo queréis tener, pero esto lo que permite es eso. Para casos concretos, poder modularizar de verdad y tener solo lo que queremos. No arrastrarme todo. Más cosas, eso, como dije antes al principio. Han actualizado versiones de todo. Jakarta 11, pues Servlet 6.1, JPA la última versión, Beam Validation, Transaction, todo actualizado a las últimas versiones. Y por otro lado, GraalVM 25. Hay un nuevo formato el Reachability Metadata. Esto es cuando vosotros convertís vuestra aplicación Spring a una imagen nativa. Hay que configurar esas dependencias para que funcionen de manera nativa, ¿no? Porque sabéis que solo lo que se incluye en la imagen nativa está, todo lo del runtime proxies y todas las cosas dinámicas no se van a incluir en la imagen nativa, ¿no? Y hay que configurarlo. Frameworks como Netty, como Hibernate, todas esas cosas necesitan configuración. Esa configuración está en unos repos públicos que mantiene el equipo están en los repos de GraalVM, y el equipo de Micronaut y el equipo de Spring lo mantiene. Y ahí está todo, ¿no? Y ahí podéis ver cómo se configura todo. Y vuestros plugins de Gradle y Maven lo que hacen es, cuando vais a ejecutar esto, es conectarse a eso, descargárselo y dejarlo ahí en el ClassPath para que funcione, ¿vale? Ese formato se ha mejorado, se ha optimizado y ahora es mucho más compacto. Eso hace que, pues, que las imágenes nativas ahora son más ligeras y son más rápidas porque tienen menos cosas y arrancan todavía más rápido. Esto además hace que sea la compatibilidad con el AOT que os enseñé antes sea muchísimo mejor. Y además funciona, bueno, pues con GraalVM 25 separaron un poco y ahora puedes usarla, creo que esta fue la primera en la que lo hicieron. Puedes usar la versión Enterprise para hacer algunas pruebas, no sé qué, porque antes tenían problemas de licencia. No tengo muy claro muy bien cómo quedó, pero básicamente ahora la puedes, al menos creo que te la puedes instalar en local sin tener que pasar por caja. Luego a lo mejor para producción seguro que sí, pero antes creo que ni siquiera podías hacerlo. Entonces podéis jugar y podéis ver también mejoras. ¿Qué pasa si pongo la Enterprise respecto de la otra? Bonus. Han actualizado muchas cosas del portfolio. Esta es una también de las más importantes, porque en general todas nuestras aplicaciones tienen seguridad, ¿no? Entonces, Spring Security también se ha actualizado a Spring Security 7 y tiene cosas guays ahora. Por ejemplo, tienes un Auth Server incluido, ¿vale? Ya no tienes que tener nada por separado, ya directamente el propio framework te lo incluye. Tiene Pixie activado por defecto. Si no lo sabéis esto lo que es, básicamente cuando configuráis vuestros clientes OAuth 2 y tenéis el client credentials ¿no? En el que configuras el secret y el client ID y el no sé qué. Entonces a pesca, ¿no? Y sabéis que hay un flujo que voy a un authorization server, me logo, esto me devuelve un token, va a mi aplicación, me lo valida el auth server y bla bla bla, me deja entrar. Pues básicamente esto lo que hace es mejorar esa seguridad. Entre medias lo que hace es que se genera además del token y toda la pesca, se genera un código me refiero, un string, y ese string tiene que viajar, el servidor lo tiene que guardar y luego el cliente se lo tiene que pasar y tiene que validarlo y no sé qué.
Y esto básicamente antes pues había que hacerlo a mano y ahora ya viene habilitado por defecto. Soporte de MFA, de multiface, esto de dos factores, eso de autenticación, el multifactor, ¿no? Lo típico que cuando me logo, me voy a mi aplicación de móvil esta donde me salen los tokens y pongo el numerito, o me mandas un SMS con un código, un email, también integrado y nativo, sin tener que hacer cosas ahí un poco más a mano, simplemente configurándolo. Y de nuevo, igual que todo el resto, pues la configuración ahora es todavía más modular para configurarlo más flexible, porque a veces no solo queremos acceder por... O sea, podemos querer tener el multiface, el multifactor en un lado pero no en otro, y ahora es mucho más fácil hacer todo esto. Vale. ¿Cuándo actualizamos a Spring Boot 4, no? Porque es como, bueno, está guay, pero a lo mejor no quiero actualizar, ¿vale? Este es el timeline que veis en la página de Spring, ¿vale? Aquí pone, ¿no? 21 de abril, que fue cuando di la charla, han pasado 8 días, así que esto sigue siendo igual válido, ¿vale? Lo que está en amarillo ya no tiene soporte, tal cual. Si no estáis en Spring Boot 3.5, estáis fuera del soporte open source. Así de fácil. Os voy a hacer un zoom, ¿vale? Estas son las importantes, pero os voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Si estáis en Spring Boot 3.5, el soporte open source acaba en junio. Nos queda 2 meses escasos para actualizar. A partir de ahí, a partir de junio de este año, se acaba el soporte open source de Spring 3.5. ¿Eso qué significa? Que si sale un CVE, no lo vais a tener corregido. ¿Qué podéis hacer? Bueno, si vas al Enterprise, Broadcom seguro que estará encantado de que le paguéis millones de dólares al año por daros acceso a los repos Enterprise. Podéis hacerlo. Y si no, ¿qué tenéis que hacer? Actualizar a la 3.4, perdón, a la 4.0. Pero ojo, con las fechas, porque la 4.0, que salió en noviembre, en diciembre de este año, en 7-8 meses, también deja de tener soporte open source. ¿Por qué? Porque la 4.1, que tiene el puntito azul, que significa todavía no ha salido, en mayo, o sea, a final de mayo básicamente, no, el 20 y pico de mayo, sale. Y cuando sale la 4.1, sabéis que solo tienen 2 a la vez. Entonces, básicamente, llevaros o que cada uno piense en qué versión está. No voy a preguntar si estáis más atrás todavía. El otro día me hicieron una pregunta al final que me preguntaron, estoy en Spring Boot 1.4. ¿Cómo me recomiendas actualizar? Y era, no sé, lo primero un abrazo o algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente tenedlo en cuenta. Si no estáis en las últimas versiones, perdéis el soporte open source de parches de seguridad, que son las cosas importantes, porque las nuevas features, pues puedes a veces vivir sin ellas, que está todo muy guay, pero bueno, pues me lo hago a mano. Pero si sale un CVE crítico, os lo vais a comer. Venga, vamos a 40 minutos, mucho más despacio que la otra vez, ¿eh? La otra vez ya habría terminado casi la charla. Tengo aquí un ejemplo. ¿Veis bien o lo hago más grande todavía? ¿Por allí? ¿Sí? Más o menos. Vale. Es una aplicación. Aquí tenemos Spring Boot, la 4.05, la última versión que hay. Tenemos también el plugin de AOT. Y aquí tenemos el error prone que os comentaba antes para el análisis estático de código. ¿Vale? Java 25, por supuesto, es la que hay que utilizar. LTS. No hay que utilizar otra. Así que no busquéis más. ¿Qué más? Error prone. Aquí lo que estamos haciendo es configurar error prone. Y una de las claves es, bueno, lo estamos configurando solo para NullaWave, ¿vale? Y la clave, esta es una de las claves. Aquí le estamos diciendo error. Eso significa que cuando haya un problema de nulabilidad, la build va a petar. Si aquí ponemos warn, nos va a dar un warning, pero la build va a pasar. Lo que deberíais hacer cuando metáis esto es, lo ponéis a warning, lo ejecutáis, veis cuánto miedo da, cuántas cosas os saltan, y las corregís o las vais corrigiendo poco a poco, así no tenéis que pegaros el palizón de corregirlo todo el tirón. Pero no lo dejéis aquí en warning para siempre porque entonces no habéis solucionado nada. Anotáis el código, tenéis un warning, ignoráis los warnings y os seguís comiendo el null pointer en producción, ¿vale? O sea, hay que corregirlo. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que le estamos diciendo es eso, que tenga en cuenta solo esto. Y esta es otra cosa que tuve que añadir porque el AOT genera código y entonces básicamente aquí lo que estás diciendo es, bueno, todo lo que esté anotado con esta anotación, todo el código que genera Spring AOT tiene esa anotación y con esto lo que le estás diciendo, esa la ignoras, ¿vale? No me la analices porque es código generado y yo me fío de que Spring lo hace bien. No quiero que me digas que hay un null pointer ahí. Y ya está, básicamente, WebMVC, data y poco más. Y tampoco tiene mucho misterio esto. Entonces os voy a enseñar esto. Básicamente, ¿no? Aquí tenemos una clase útil zorra que me hizo la IA y básicamente recibe un string y lo capitaliza. O sea, le pone la primera letra en mayúscula. Y esto
pues bueno, pues funciona, ¿no? Me coge el primero, me lo pone en mayúscula, me pone el resto y todo bien. ¿Qué ocurre? Que si esto es null, pues vamos a comer un null pointer. Ahora mismo, si compilamos, tenía que haber arrancado el daemon antes. Si compilamos, este código va a compilar, porque aquí no estamos haciendo nada. O sea, aquí nadie nos está diciendo, oye, puedes tener un null pointer, ¿vale? Esto ha compilado. Si ahora aquí anotamos con null, ¿veis lo que os decía antes, no? Que salen un montón de anotaciones. De hecho, si os dais cuenta, mira, la de Spring Framework que os dije está deprecada y lo que te dicen aquí en la documentación es, oye, utiliza, si la selecciono no sé, utiliza la de JSpecify, ¿vale? Entonces, vamos a poner la de JSpecify y esto, veis que se ha puesto naranja, ¿vale? Aquí nos está diciendo, oye, pero esto es IntelliJ, nos está diciendo, aquí puedes tener un null pointer, pero tú ya le haces caso o no le haces caso, porque de nuevo, aunque yo anoté con esto, el código sigue compilando. ¿Vale? Aquí solo es IntelliJ el que nos está diciendo que puede haber algo. Si yo lo ignoro, pues lo ignoro. Y en el package info, lo que voy a hacer ahora es lo que os dije, ¿no? Marco con el null mark para habilitar todo esto. Entonces, IntelliJ sigue aquí, pero esto ya está activado. De tal forma que ahora, si compilo, lo que va a hacer es que va a petar. Falla la build, no compila. Y nos dice, oye, esto en Nullaway lo montó la gente de Uber. Os está diciendo, oye, que aquí tienes un null pointer, así que me lo arreglas. Y da igual que compile aquí, o que compile, creo que es control F9, desde IntelliJ, al final da igual, o con Maven, ¿no? Si configuras el plugin de... Sigue dando el warning. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Como te dé la gana. Puedes poner aquí un esto y aquí dices, pues return, no, cadena vacía, por ejemplo. Salvo, veis que se ha quitado el amarillito en el IntelliJ, y si ahora compilo de nuevo, compila. Nos deja, y de nuevo, si compilo en IntelliJ, pues igual, compila. Hemos arreglado ese null pointer. Como nos dé la gana. Esto puede tener sentido o no puede tener, o no tener sentido en vuestra lógica de negocio, pero null pointer no vais a tener. ¿Vale? Y lo bueno de esto es que también lo podéis introducir gradualmente. Yo en todo este proyecto solo tengo puesto el package info en este paquete. Los demás no tienen nada, entonces solo aplica a este paquete. En el resto, si tengo null pointer, me lo voy a coger. Más cosas, AOT. Vale. Tengo aquí una clase chorra record, un record para user, el ID, el nombre, el email y el rol. Tampoco es igual. Y tengo el repositorio que os enseñaba antes, ¿vale? Extiendo del list CRUD repository, veis que tengo 3 métodos, y esto no es lo que os decía, ¿no? Que sabéis que esto lo implementa el framework, ¿no? Y podéis hacer cosas como esta, find or by name, containing, ignore case, y esto nos hace un elike y nos hace un lower case, todo genial. Y como veis, esto está en gris, porque nadie lo está usando, nadie lo está implementando, y el bin tampoco la interfaz se está implementando en ningún sitio. Si ahora compilamos el proyecto, ¿vale? Fijaros lo que pasa aquí. ¿Vale? He empezado a compilar y ha llegado a la fase de procesa OT. Y aquí sale el banner. No está arrancando el contexto, no está arrancando, o mejor dicho, no está arrancando toda la aplicación. Está arrancando un mini contexto pequeñito para calcular todo lo que necesita calcular para el AOT y ya está, porque como veis es súper rápido, o sea, ya lo compila y aquí vuelve a salir otra vez porque lo hace para los test, ¿vale? Pero ya está generado ese AOT. Y si os dais cuenta, lo que ha pasado, mirad lo que ha pasado aquí en el IDE. Esta interfaz ya está implementada. Y fijaros dónde está implementado. En código generado, ¿vale? Esto es todo lo que... Bueno, esto y todo esto que está aquí. Pero aquí en el paquete de mi clase, en el demo AOT, me ha generado una implementación de mi user repository. Y aquí tengo mis 3 métodos, ¿no? Por ejemplo, este find by email que teníamos aquí, que devuelve un optional, está implementado aquí abajo. De hecho, ahora, ¿no? Si le doy aquí a esto en IntelliJ, me lleva aquí abajo, pues está implementado. Y utiliza en este caso, pues el API de Criteria. Utiliza un Criteria, me hace el where, hace el row mapper, aquí hace sus historias, me lo grapea en un optional of nullable. Y la ventaja de esto es que esto es código Java. Yo puedo poner aquí un breakpoint y puedo depurar esto. Si habéis intentado depurar, pues estáis asintiendo y se estáis riendo porque lo habéis... Si habéis intentado depurar un interfaz de esto, ¿no? Si habéis intentado depurar esto, sabéis que es un infierno porque es un proxy dinámico que se crea, el JavaSys o el ByteBuddy o el Spring CGlib lo que sea, y es una mierda porque no hay manera de seguirlo. Ahora ya
tenemos el código y lo podemos depurar. Y si os dais cuenta, otra cosa que ha aparecido aquí, es que aquí está saliendo como una especie de, como una query, ¿no? Eso es porque aquí, además están generando este JSON con esa información que también utilizan tanto para el propio Spring Data cuando arrancas, como para la parte de GraalVM, y aquí es donde tienes las queries que generas y, bueno, y más cosas que necesitas. Por eso se ve también aquí, por eso IntelliJ lo muestra. Y además, como he dicho, no solo el AOT me ha generado esto, sino que me ha generado, seguimos en el mismo paquete, beans que necesito generar para que funcione, en este caso JPA, y que no tengo que precalcular en runtime, que los genero en tiempo de compilación. Y lo mismo para el resto de mis paquetes, y lo mismo para todas las cosas del framework que se pueden autoconfigurar, o mejor dicho, generar todos esos beans sin tener que esperar a runtime, ¿vale? Y todo esto lo genera directamente en tiempo de compilación y ya lo tenemos generado y mejoramos el arranque y hacemos que esto sea compatible con GraalVM. Y aquí hay un montón de código generado para, pues, en función de los starters que tengo, ¿no? Pues como tengo el JDBC o como tengo el Micrometer porque añadí el Actuator, pues aquí está todo. Y como tengo Tomcat, pues aquí estamos un bean para Tomcat y la configuración de Tomcat. Todos estos beans se generaban en runtime al arrancar nuestra aplicación. Ahora ya los tenemos aquí. Voy a cerrar todo esto. Vale, ¿qué más? El versionado de API, vale, lo que os enseñaba. Tengo un usuario, ID, nombre e email. Tengo dos DTOs, el V1 que solo tenía el ID y el nombre, el V2 que tenía también el email. Tengo un mapper aquí muy guarro que básicamente pues el V1 me devuelve solo esto y el V2 me mete el email. Y tengo el controller que os enseñé antes voy a arrancar. Que os enseñé antes en las slides. Esto está aquí en amarillo. Quien lo está poniendo aquí amarillo es el plugin de Sonar. ¿Vale? Aquí Sonar me está diciendo, si veis aquí SonarQube, oye, estás usando version en el path, pero no la estás definiendo aquí. Entonces te dice, pues no la vas a usar, ¿vale? Esto es un bug del plugin de Sonar, porque version... silencio. No sé qué abierto. El version está habilitado aquí cuando hacemos todo esto, ¿vale? Entonces, por eso aquí funciona y el Sonar todavía no lo han actualizado. Entonces, lo que os decía antes, vamos a llamar ahora esto. He puesto aquí unos logs para que luego veamos a qué método está llamando, ¿no? Final users v1, final users v2 y estos dos de aquí abajo que son los del header. El método es igual, /users, pero cada uno tiene una versión distinta. Y bueno, todos hacen lo mismo. Tengo aquí mi lista de usuarios, ¿vale? No quería montar un repositorio ni acceder a datos ni nada, lo tenemos aquí a fuego porque el objetivo es que veamos lo que se devuelve. Y básicamente aquí lo mapea V2 y aquí lo mapea V1 y lo mismo en el resto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, vamos a limpiar esto así. Y si aquí lanzamos, pues este mismo, ¿vale? Ha devuelto solo el ID y el nombre y aquí abajo, como veis, ¿no? Me ha llamado al V1. Y si llamamos al V2, pues está llamando al otro método, el que me devuelve, el que tiene el DTO, que me devuelve el email. Y aquí pues está llamando al V2. Y si llamamos a los otros métodos, al /users, si le pasamos en el header que quiero que la versión sea 1, me devuelve el 1. Si le paso el 2, llama al método 2, ¿no? Y de nuevo aquí veis que está llamando al método del header 1 y 2, que son estos dos de aquí abajo. Y si le quito el header, os acordáis que teníamos el default a que me llame el V2, ¿vale? Esto peta. Y esto peta por lo que os dije antes, que las dos cosas entran en conflicto, entonces no lo sabe resolver. Si comentamos esto y reiniciamos la aplicación y decimos, oye, ya solo quiero headers, no me pongas paths, y le llamamos otra vez a este, ahora sí que nos está devolviendo el V2, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo otra vez, final, porque es el que hemos puesto aquí arriba por defecto, ¿vale? Por eso os decía, ojo con esto, porque entran en conflicto. Más cosas. El cliente HTTP, vale, este es muy fácil. Aquí tenemos, lo he dejado comentado porque realmente esto ya es como había antes, ¿no? Tenemos esta interfaz, el to service, el interfaz que nos implementa el framework, y así es como lo hacíamos antes. Teníamos nuestra clase configuration y teníamos estos tres beans que son los que os enseñé antes en la sección. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, por supuesto, si les comentas esto y tal, todo funciona, pero
Luego, si queréis, si no os fiáis, lo probáis. ¿Cómo lo hacemos ahora? Pues con la nueva anotación, import HTTP services, como veis aquí, since 7.0. Lo han añadido en esta versión de Spring Core. Y le decimos la lista de interfaces anotados con el HTTP Exchange. Y ya está. Bueno, ya está. Y básicamente tengo aquí, bueno, el to-do, que tiene solo esto. Esto to-do, perdona que os estoy mareando. Estoy utilizando esto. Esto es un API JSON placeholder, básicamente es un API público. O sea, yo puedo hacer aquí un curl JSON placeholder, me devuelve una lista de to-dos y me devuelve un 1, me devuelve el primero. Esto es un API público, el típico cuando no tienes datos, pues se lo pides y tal. Tiene método get, post, put, pues hace lo que te dé la gana. Entonces, básicamente aquí lo que estoy es creándome un cliente para ese JSON placeholder y básicamente en el controller lo estoy wrapeando. Tengo un método que me devuelve todos, tengo un método que me devuelve el ID, puedo crearlos, puedo hacer un put. Básicamente, ¿no? Un wrapper así rápido para que veáis cómo funciona. Entonces, ahora, si en vez de llamar a ese, llamo al todos, por ejemplo, este, ¿no? Ahora ya estoy llamando a mi servidor. Estoy llamando al método este de aquí, ¿vale? Ya no estoy llamando al otro lado. Esto me devuelve, pues, los 200, que si os acordáis aquí me devolvía esto antes, ¿vale? Aquí estaba llamando directamente al JSON placeholder. Y si aquí pido el 1, me devolvía esto. Y si ahora se lo pido a mi servidor, pues me devuelve lo mismo. Lo único que aquí está llamando a mi código y aquí estoy llamando directamente, ¿vale? Y aquí estoy utilizando este cliente HTTP, que recuerdo es una interfaz que me está implementando el framework por mí. No tengo yo que hacer nada. Vale, y el último ejemplo, retry. Tenemos una orden. Sí. Ese cliente te lo genera como la OP del repositorio tienes el generate también. Ese cliente creo que hace algo. Déjame que lo mire. Mira, perdón, aquí. Me genera el bin. Bueno, al final, o sea, lo que hacíamos antiguamente de generar esos 3 bins, no hay más, es que no hay magia, sigue estando ahí, los tiene que generar. Entonces, registra el bin este es el del controller, no, y este es el nuevo, la nueva clase. Esto es lo único que genera. No tiene código generado, este todavía utiliza runtime proxies y esas cosas. Supongo que para el futuro lo harán también, o me gustaría pensar que van a converger a eso porque al final es mejorar todo, ¿no? Bueno, cierro esto. Vale, eso. Bueno, nada, un ID, otro el ID es una descripción, básicamente para tener algo para que enseñaros. Tenemos una clase config con este que os decía, ¿no? El enable resilient method que tenemos que poner. De nuevo, esto está en Spring 7, una clase nueva. Sin esto no funciona. ¿Qué más? Tenemos un controller que básicamente recibe un post y llama al servicio que es donde vamos a probar este retry. Tenemos una excepción que se va a lanzar y aquí tenemos un poco la lógica, ¿no? Entonces, este es el método pay que recibe una orden y lo que he hecho para que esto se vea un poco es, bueno, logamos el ID y generamos un número aleatorio y en función de la aleatoriedad, pues si es menor que esto, pues básicamente vamos a lanzar la excepción, ¿no? Para simular que eso está caído o que pasan cosas. Si funciona, pues vamos a hacer un delay por simular un poco, ¿no? Ese HTTP, ese delay por ir por red. Y esta excepción es la que estamos configurando en el retry ahora. Porque claro, no queremos hacer retry de todo. Si tenemos un null pointer y hacemos un retry, nos lo vamos a comer igual. Entonces tampoco tiene sentido hacer retry de cualquier otra cosa, ¿no? Solo de la lógica nuestra que tenga sentido. Y aquí lo que le estoy diciendo es, oye, vas a hacer retry para esta excepción. Vas a tener un máximo de 4 retries. El delay es 1 segundo. Y este multiplier es para el exponential backoff de los retries. Es decir, la primera vez que falle va a esperar 1 segundo. La segunda vez, multiplicas por 2, esperas 2 segundos. La siguiente vez, multiplicas por 2, 2 por 2, 4 segundos. Y la cuarta vez, porque le hemos puesto 4 retries, 4 por 2, 8 segundos, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver en el log, en función de los random, va a esperar, o mejor dicho, va a reintentar más o menos. Si pasan los 4 retries y falla, lo que va a pasar es que la excepción ya no se captura y se lanza hacia arriba. Y hacia arriba, como está el controller y yo no la estoy capturando, pues vamos a tener un 500. Esto habría que capturarlo, ¿no? Pero también lo he dejado así para que se vea un poco por dónde ha fallado si falla. Pero aquí ya depende de... Esto hacemos aquí un post... ¿Este mismo? Joder,
A la primera. No, ha hecho un retry, porque si no sería instantáneo. ¿Veis aquí, por ejemplo? Intenta apagar, falla en el segundo 43, y el siguiente espera un segundo y en el 44 lo ha reintentado, ¿vale? Y ya ha funcionado. Vamos a darle otra vez, a ver si tenemos suerte y espera más. Este está tardando más, entonces, aún así, este ha estado aquí, ¿no? En el segundo 6, el primer reintento es un segundo, pues espera hasta el 7, y el segundo reintento son 2 segundos, espera hasta el 9 y luego ha vuelto a funcionar. Uno más y ya está. A la última. Si no, ya habríamos tenido el PT, ¿no? Pero ya veis, por ejemplo, aquí que la última... no, perdón, la anterior. Del 26 al 30 ya son 4 segundos porque estás en el tercer retry. ¿Vale? Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Y aquí de nuevo, creo que ya lo he enseñado. La nueva notación que soporta el mono, el flux y toda la pesca. Y bueno, aquí viene un poco bien explicado cómo se configura todo. La documentación está muy bien y es muy parecido a la anterior. Simplemente veis que lo tengáis en cuenta. ¿Y qué más? Vamos a terminar. Entonces, 5 cosas que os deberíais llevar, que estaría bien o que no, del summary de esta charla. JSpecify, para mí, como he dicho al principio, la cita es más importante, porque convierte la vulnerabilidad en algo, en un contrato, en algo que podemos verificar, en algo que nos va a asegurar que no vamos a comernos null pointers en producción una vez que anotemos nuestro código apropiadamente, que lo corrijamos y obviamente que lo respetemos, ¿no? Adiós a los null pointers. 2. Los AOT, los repositorios, activados por defecto. Tenemos más rendimiento gratis. Lo único que tenemos que hacer es actualizar, vamos a compilar y directamente se va a generar todo ese código que habéis visto y va a haber mejoras de rendimiento y de arranque y de consumo de memoria sin hacer nada. Totalmente gratis. El versionado nativo, por fin. No tenemos hacks, no tenemos... yo lo hago de esta forma, ¿no? Yo me pongo un no sé qué, yo lo hago así. Funciona... No sé si lo comenté, pero funciona en ambos casos, en MVC y en Webflux, porque ya está en core de nuevo. El retry y la resiliencia movido a core, ya no es una dependencia Spring Retry, es Spring Core Retry, ya está en el core y todo el portfolio lo utiliza. Menos dependencias porque ya tienes en core, la dependencia está alineada, da igual que utilice Kafka, que utilice tal, todos van a utilizar la misma versión y incluido. Y todo el ecosistema evoluciona junto, todo JSpecify se ha añadido a la vez. Toda el retryable afecta a todo el mundo, todo va avanzando a la vez, ¿vale? Y es importante que se actualice todo y que lo tengáis en cuenta. Y os he dicho que eran 5 cosas, pero hay una sexta, que es que tenéis que actualizar ya. Porque vais tarde. No sé si preguntar, ¿quién? No, 4 personas levantaron la mano. ¿Quién está en una versión anterior a la 3.5? Espero que estéis en la versión 3 algo. No como la pregunta de, ¿no? En la versión 1.4. Que no pasa nada, no juzgamos a la gente. Simplemente que sepáis, con que tengáis claro dónde estáis y lo que pasa, perfecto. Y nada, links y recursos. Release Highlights, aquí, esta página la han puesto hace relativamente pocos meses. Básicamente, podéis elegir una versión de Spring Boot y os salen de todo el portfolio las versiones que tienen. Porque muchas veces es Spring Data 2025. No sé qué, pero está incluida en qué versión. Es un infierno saberlo, porque no había ninguna página en la que, dado la versión de Spring Boot, tenías todas las versiones del resto del portfolio. La siguiente, la Release Note para actualizar. Cuando actualicéis a la versión .A4, a Spring Boot 4, iros a las Release Notes, leerlas, entenderlas. Si usáis la IA, al menos decirle que vaya a esto y que lo respete. Porque si le decís a la IA, actualízame a Spring Boot 4, se va a inventar todo y no va a funcionar. Y otra recomendación para actualizar a Spring Boot 4, además de leerlo y tener en claro lo que cambia, es que utilicéis OpenRewrite. Si no lo conocéis, OpenRewrite básicamente sirve para modificar código a partir de la ST. Pero básicamente, ¿cómo os afecta? Tiene plugin para Gradle, tiene plugin para Maven y tiene recetas. Y las recetas son, actualízame a Spring Boot 4, actualízame a Spring 3, a Spring lo que sea, ¿no? Yo lo llevo utilizando desde Spring Boot 2. Lo que sea y funciona muy bien como punto de partida, porque tú lo ejecutas, tarda un ratillo, se bajan las dependencias, te analiza el código y te actualiza como un 80, 85, 90% de todo. Y es un punto de partida buenísimo, sobre todo porque hay muchas cosas, sobre todo a lo mejor en properties que están deprecadas, que no prestas mucha atención, que normalmente se te pasan, te lo actualiza. Y a partir de ahí, de que tengáis
eso actualizado ya la Spring Boot 4 con OpenWrite, termináis vosotros. Quitáis los test, veis si tenéis que corregir algo, miráis la release note, ojito de nuevo con Jackson, y lo actualizáis. Pero es un punto de entrada muy bueno. Mejor que el que os va a hacer la IA de entrada, seguro, mucho más, por lo menos es determinista. Más cosas. El initializer, si empezáis una aplicación nueva, pues cogen la 4, ¿vale? No empecéis ya, como todavía estáis la 3.5, o no copiéis el proyecto que tenéis en 3.5, quitáis todo y empezáis de esto. Empezad con la 4 porque... Y si cogéis la 4.1, que ya hay release candidate, porque en un mes sale, pues ya todavía mucho mejor, porque ya habéis hecho ese trabajo. Y el último link, la referencia de Spring Framework 7, en este caso, todo el HTML con toda la documentación. Y nada, esta es mi información de contacto. Esto, como son las slides de CodeMotion, excepto las que tenía ocultas, pues ahí hay un código, en ese QR si vais tenéis un Google Form anónimo. Está también esa URL, bit.ly CodeMotion-sb4. Básicamente son 4 preguntas para darme feedback de la charla. Si os ha gustado y os apetece, me lo decís. Si os ha parecido un mojón, me lo decís. Es anónimo, podéis decir lo que os dé la gana, yo no me ofendo. Y si os ha parecido que de verdad, mira Iván, es una mierda, he perdido 1 hora y 2 minutos de mi vida y no me los vas a devolver, te odio, ya está, me lo decís, no pasa nada. Si me decís cosas negativas y me decís cómo mejorar, pues mejor. Y nada, con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Tenéis? Me da igual. ¿Tenéis preguntas? Los clientes de las APIs que se crean con anotaciones, que ya no hay que crear todo aquello que esperaba. ¿Hay alguna facilidad para la parte de autenticación? ¿Hay alguna facilidad para la parte de autenticación? Porque la mayoría de las APIs requieren autenticación y es complejo. Claro, probablemente si utilizas la forma antigua, como te creas tu 2.000, pues ahí metes la parte. Aquí, tal y como está, no, porque básicamente es lo fácil es, mira, lo anoto y ya está. Pero puedes, no me acuerdo cómo se hace, pero básicamente alguno de los bins nuevos que están involucrados ahora, puedes, digamos, definirlo tú para engancharte, o tienen hooks para engancharte y decir, oye, mira, espera, que aquí quiero que metas mi interceptor o mi lo que quiera para la autenticación. O sea, no tienes que crear todos, creo que solo tienes que crear uno. ¿Sí? El tema de JSpecify entiendo que aplica solamente al código fuente, no a librerías de terceros que podrían no tenerlo implementado y demás. Claro, o sea, ahora mismo el código de Spring está anotado todo con JSpecify, entonces eso significa que ellos en su código no tienen null pointers y tú cuando utilizas código de Spring, si lo llamas declarativamente, o sea, programáticamente de alguna forma, no los vas a tener si lo tienes activo, claro, si no te lo vas a comer. Como he dicho, todo el ecosistema Java se está moviendo de una vez a JSpecify, entonces muchos ya han actualizado. Microsoft también en la última versión también está con JSpecify, Quarkus supongo que también y todos. La gracia es que las librerías poco a poco vayan metiéndolo y vayan quitando sus anotaciones, pues eso, el JSR 305 que está deprecadísimo pero que utilizamos, o las de JetBrains que también las utilizamos, no vale ninguna, están todas rotas. Esta está guay. Si queréis ver cómo funciona JSpecify, que no lo he dicho, en la web explican, y es súper cortito y se entiende muy bien, explican cómo funciona, o sea, cómo funciona me refiero a cómo lo podéis usar, porque claro, aquí solo estaba anotando el método que retorna o un parámetro, pero pensad en casos como una lista. ¿Qué quiero que no sea nulo? ¿El objeto lista? ¿O quiero que no sean nulos los elementos dentro de la lista? ¿O ninguno de los dos? Pues todo eso se puede hacer. Y con array y con cosas así. Entonces, en la documentación explican paso a paso todas esas cosas para que lo entendáis. Probablemente en el día a día lo que queremos es que la lista no sea nula. Pero a lo mejor también queremos que los objetos, ¿no? Y se puede hacer. Está de verdad soluciona el problema, sobre todo con generics, que hay muchos corner cases que no estamos solucionados. Entonces, la esperanza, lo que va a pasar, lo que debería estar pasando es que los frameworks ya se han movido, todas las librerías más comunes se vayan moviendo y en relativamente, pues no sé, a lo mejor en un año, lo que queda de año y tal, pues ya se han movido por lo menos en las nuevas versiones y ya lo evitamos también, porque claro, si no tampoco sirve para nada. Si llamo a cualquier cosa externa y no lo estoy comprobando, pues me lo como. Más cosas. Sí. JSpecify está metiendo algún código de real de comprobar el objeto con el nudo, por ejemplo, como Lombok, está metiendo los setters y los tutores
una comprobación para pedirte que Ujú. posible. Vale, dos cosas. No uses Lombok. Mal. Lombok es Evil. No hay que usar Lombok. Luego si queréis hablamos por qué. Y respondiendo a tu pregunta, no. Lo único que hace es asegurarse en tiempo de compilación que esos métodos y esos parámetros no son nulos. Pero no te genera estas validaciones en ningún sitio ni te mete... Claro, Lombok lo hace porque te está tocando el bytecode. Y te está haciendo cosas turbias en tu bytecode y por eso lo puede meter. Esto no hace nada de eso. Eso, de hecho, o sea, lo único que hace es verificar en compilación que las anotaciones que tú has dicho que esto no es nulable, de verdad no lo sean. Y ya, no hace nada más. Y si realizas desde un potazón que contiene los nulos para estos campos, ya puedes tener runtime null pointer. Porque está anotado como normal. Si no lo verificas, sí. Creo que sí, porque habría que probarlo, pero yo creo que va a fallar. O sea, que va a fallar, que te lo vas a comer. Pero lo que deberías hacer ahí es que ese campo, si puede venir nulo, lo anotes como nullable en tu récord. Si te están mandando un nulo cuando tú sabes que no es nulo, pues vete al equipo que te está haciendo la llamada y le dices, oye, eso está mal. Si tienes el contrato, lo tienes que respetar. En la nueva capacidad de versionado de API, lo has comentado a nivel de método, pero a nivel de clase también se puede llegar a hacer. Nivel de A clase. nivel de clase sí, pues el request mapping arriba, también tenerlo versionado. Básicamente sea agrupar los métodos de la versión 1 en una clase y a lo mejor tener otra misma... Ah, vale, perdón, no te estaba entendiendo. Sí, o sea, yo lo he puesto todo tirado en el mismo sitio para que sea más fácil de ver. Pero se Sí. puede a nivel de clase también. Sí, Vale. lo puedes poner como quieras. De hecho, claro, ahora básicamente haces eso porque como cambias el API y en uno tienes el control con el API V1 y en el otro el V2, pues lo tienes así, pero sí, lo puedes hacer un poco como quieras. Lo que pasa es que ahora lo puedes tener junto y a lo mejor tiene más sentido porque lo tienes ahí y cuando ves uno dices, ah, coño, que también tengo la versión 2 de este y lo tienes al lado. Pero lo puedes organizar como quieras. Sí. ¿Sí? ¿El AOT también funciona para queries, para métodos que tú anotas con @query o @native query? Mira, no lo he enseñado porque luego me alargo infinito. Esto, a ver si me hace caso. Esto, inline query, ¿vale? Básicamente, esto es IntelliJ haciéndome sin line query, pero me lo ha hecho él. O sea, me podría haber picado yo la query a mano, pero lo ha hecho él. Entonces, si ahora volvemos a compilar todo, voy a cerrar esto y voy a compilar todo. ¿Vale? Está compilando. Ya. Esto ahora, si nos vamos a la implementación, ves que ya no utiliza el API de Criteria. Ahora utiliza la query. El código es parecido, pero aquí tienes tu... Uy, perdón. Aquí tienes tu query tal cual con tu @query. Y con el native, porque esta no lo es. Esta es normal. No lo he probado, pero te diría que también funciona. Más. Pues nada, si se os ocurre algo, ahora cuando nos tomemos algo. Y nada, muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, novedades. A ver, van pasando los meses. Si habéis venido, ya vamos eliminando eventos. ¿Qué nos queda por delante? Comic Conf, que son los 5 y 6 de junio. Ya está la agenda prácticamente, ¿no? Publicada entera. Y tenemos una entrada que vamos a sortear ahora. GMAT. La conferencia es un Open Space que organizamos ya el año pasado con motivo del 30 aniversario de Java y vamos a repetir este año. Un Open Space, ¿conocéis lo que es un Open Space? Es una conferencia, pero que el programa no está predefinido ni programado de antemano. Lo vamos a decidir allí en el momento. Pues los que os sintáis con ganas o podéis proponer temas, tanto que queréis, de los que sabéis y queréis hablar, como de los que os gustaría aprender. Y allí sobre la marcha se seleccionan y los más votados son los que se tratan en el día. Tenemos la web. Es el 23 de mayo, es un sábado.
Las entradas cuestan 35 euros, que básicamente es para pagar la comida, el café que va a haber durante todo el día, etcétera, pero vamos. Y si tenemos un precio reducido a 17 euros, que si consideráis que no podéis pagar los 35, podéis comprar la de 17. Ya tenemos las entradas y nuestros sponsors son estas empresas: Sirviendo Código, Next Digital, Incremental Steps, Mass Orange y Vadim. Y gracias a ellos tendremos sorteos de cosas chulas. Así que animaros y venir, que va a estar súper bien. Nuestro Open Collective. Bueno, ya lo conoceréis muchos. Es la manera que tenemos de, sin ser asociación ni nada, legalmente poder recoger dinero de gente que quiera contribuir por caridad. Y con este dinero que recogemos, pues hacemos cosas. Por ejemplo, comprar globos para el cumpleaños de Java, las tazas que sorteamos, los stickers. Bueno, pagamos el meetup, que no es gratis. Todas esas cosas, y que además, si os preguntáis en qué gastamos el dinero, lo podéis ver aquí. Este mes, gracias a Joan Fishbane, no sé si está aquí. Sí, está así. ¿Tú? ¿Sí? Pues muchas gracias por la contribución. Y nada más. Y vamos a pasar vamos a sortear, pero antes de nada, cuando pasemos al networking, nos gusta recordar que usemos la técnica Pac-Man, que consiste en no cerrar del todo el grupo para que quien no haya venido solo le resulte más fácil unirse a las conversaciones. Acordaros de ello. Y vamos a sortear, que tenemos la entrada de cómic y 2 tazas. Y ya vamos a parar la grabación. No tenemos meetup anunciado para El siguiente... mayo porque tenemos JMAD y está el puente y no sé qué, entonces no sabemos si vamos a hacer o no. Y si no, a lo mejor este ya es el último del verano antes de parar, o a lo mejor nos escribe un ponente que sabéis que a veces pasan, que viene a Madrid y organizamos algo, y si no, bueno, nos veremos si no en JMAD. Pero vamos, que ya hay un par en el horizonte del otoño. Sí, ya hay un par hechas las para septiembre. No, bueno. Ya para.